Mi empresa solía tener otra oficina en otro estado, a unos 2 estados de distancia. La mayoría de las veces viajaba en avión, pero en ocasiones había que transportar equipos o vehículos. En esos casos, yo me ofrecía a hacer el viaje y me quedaba en esa oficina alrededor de una semana. A veces me detenía en un motel para descansar, y otras veces simplemente paraba en un área de servicio y dormía unas horas en la parte trasera del vehículo. En una ocasión me tocó conducir un camión grande, parecido a los que se alquilan en UAU. Lo habíamos comprado de segunda mano, y la parte trasera estaba llena de equipos y cosas de esa oficina. Me ofrecía hacer el traslado, pero la mañana de la salida hubo un retraso. Aún faltaba cargar una máquina fotocopiadora grande, que no llegó hasta casi las 3 de la tarde. Después de cargar todo en el camión y prepararme para salir, me di cuenta de que iba a quedar atrapado en la hora punta. Por eso decidí retrasar mi salida un par de horas y partir después de las 5 de la tarde. Aunque todavía había bastante tráfico, se limitaba a la zona local, y una vez fuera de la ciudad el camino estaba prácticamente despejado hasta la frontera del estado. Tuve que detenerme un par de veces para repostar y descansar, y pasada la medianoche ya me encontraba en una zona rural al norte de mi estado. Hice una última parada para cargar combustible, tomar un café y prepararme para un tramo largo, oscuro y desolado. Sabía que antes de la frontera había un área de descanso, así que me detuve allí para estirar las piernas y relajarme unos minutos. Al llegar, el lugar estaba vacío. Había suficiente iluminación y no me sentía demasiado preocupado por mi seguridad. Además, había practicado boxeo en el pasado. Fui al baño, me lavé un poco y al regresar vi que un pick-up se había estacionado junto a mi camión. Un hombre estaba parado al lado. Comenzó a conversar y me preguntó si tenía problemas mecánicos con el vehículo. La pregunta me pareció extraña, así que subí a la cabina y me marché enseguida. Más adelante, la carretera atravesaba un área boscosa. Conducir allí a las 3 de la madrugada resultaba inquietante, aunque conocía camino y sabía que pronto cruzaría un puente. De repente, todas las luces de mi camión se apagaron. Los faros, el tablero, incluso las luces de freno. Por suerte, la noche estaba iluminada por la luna y podía distinguir la carretera. Sentí más rabia que miedo. Golpeé con el puño el tablero y grité. Entonces, inesperadamente, todo volvió a funcionar. Decidí buscar un lugar donde detenerme, una gasolinera, un motel o un centro comercial. Recordé una estación de servicio a unas 10 millas más adelante y me dirigí hacia allí. Al llegar, observé que poco después se detuvo el mismo pick-up con el mismo hombre. No entró a la gasolinera, se quedó en la calle y en ese instante sentí un escalofrío. Tuve la impresión de que quizá él había hecho algo a mi camión mientras yo estaba en el área de descanso. Empecé a repostar, pensando en mi siguiente movimiento. Cuando estaba a punto de regresar a mi camioneta, llegó un coche de policía a la estación y le hice señas para que se detuviera. Me acerqué, conversé un poco con el agente y le indiqué la calle donde se había detenido la otra camioneta. En cuanto terminé, el vehículo arrancó y se marchó. Creo que también pregunté al policía sobre el estado de la carretera y si había algún motel más adelante. Al volver a mi camioneta, pensé que si aquel hombre había hecho algo que pudiera dañarla, lo más prudente era detenerme a pasar la noche. En el camino, no dejaba de mirar por el retrovisor, convencido de que me seguía, aunque no podía asegurarlo. Finalmente llegué a un pueblo más grande que el anterior y encontré un motel. Me registré, aseguré la camioneta, tomé mi bolsa y permanecí atento, esperando que algo sucediera. Apenas dormí, pero por suerte nada extraño ocurrió. A la mañana siguiente logré llegar a la oficina y pedí que un mecánico revisara el vehículo. Expliqué el problema y, después de que volví a casa, me informaron que no encontraron nada y que tampoco experimentaron fallos al conducirla. Puede que el mecánico pasara algo por alto, pero aquel hombre me dio muy mala espina. Estoy convencido de que manipuló mi camioneta y me estuvo siguiendo. Tal vez habría actuado si yo me hubiera detenido en medio de la carretera. Cuando serví en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, estuve destinada en Omaha a finales de los años 80. En esa época pasaba mucho tiempo con mi compañera de cuarto y otra amiga. Las tres éramos chicas. Yo me llamaba Tracy. Mi compañera también se llamaba Tracy, aunque escrito de otra forma, y la tercera era Stacy. Cada vez que salíamos juntas, la gente pensaba que bromeábamos. Y como éramos adolescentes, siempre nos hacía gracia. Un fin de semana decidimos hacer un viaje por carretera a Kansas City, Missouri. Íbamos por la autopista a toda velocidad, riendo y cantando a todo pulmón, disfrutando al máximo. Stacy conducía.
y como tenía el pie bastante pesado, terminó yendo demasiado rápido. Al poco tiempo, un patrullero estatal apareció detrás de nosotros con las luces encendidas. Ella se detuvo de inmediato, sacó su licencia y el registro, y cuando el oficial llegó a la ventanilla ya lo tenía todo preparado. El policía la miró, luego nos miró a las dos Tracis, y dijo de repente: «Quiero que me sigan, y no intenten escapar, o todas irán a la cárcel». Luego volvió a su coche. Nos quedamos desconcertadas. ¿Por qué no tomar simplemente los documentos y poner una multa? Pero lo seguimos. Condujo unos cuantos kilómetros y salió de la autopista hacia un camino de tierra, rodeado de campos de maíz. Nos quedamos calladas y empezamos a ponernos nerviosas, pero éramos jóvenes y asustadas, y al ser un policía, seguimos detrás. Al cabo de un rato llegamos a un viejo granero destartalado. El oficial se detuvo y nosotras también. En ese momento un grupo de hombres armados con escopetas salió del granero. Solo entonces comprendimos que estábamos en un grave peligro. El oficial regresó a nuestro coche y le ordenó a Stacy que bajara y lo siguiera hasta su vehículo. Ella salió lentamente, mirándonos antes de hacerlo. Tracy y yo seguíamos en el coche, y en su rostro se reflejaba puro terror. Vimos cómo Stacy se dirigió al automóvil de policía y, tras un gesto suyo, subió al asiento de pasajero. Mientras tanto, los hombres armados permanecían junto a nuestro coche mirándonos en silencio. Empezamos a rezar en voz baja, pidiendo a Dios que protegiera a las tres y que Stacy no sufriera daño, y que de algún modo nos dejaran ir. Al cabo de unos minutos, Stacy salió corriendo del coche del oficial y volvió a nuestro vehículo, lanzándose al asiento del conductor. Lloraba desesperadamente. El policía también bajó y se acercó ahora a la ventanilla de Tracy, que estaba en el asiento delantero. Preguntó: «¿Es cierto que todas ustedes están en la Fuerza Aérea?» Tracy respondió: «Sí, señor». El oficial, con calma, dijo: «Váyanse de aquí y regresen de donde vinieron, y más les vale que no las vuelva a ver». En cuanto terminó de hablar, Stacy encendió el motor, giró bruscamente el coche y aceleró por el camino de tierra. De alguna manera logró volver a la autopista y condujo rumbo a la base. En el coche reinaba el silencio, solo interrumpido por algún sollozo. Cuando cruzamos de nuevo la frontera hacia Nebraska, Stacy se detuvo a un lado de la carretera. Comenzó a llorar con fuerza. Tracy y yo la abrazamos y le preguntamos si le habían hecho daño. Ella negó con la cabeza. Al tranquilizarse un poco, nos contó lo ocurrido en el coche de policía. Nada más subir, Stacy le entregó su identificación y se disculpó por haber ido demasiado rápido. El oficial tomó sus documentos y luego le preguntó: «¿Qué haces con esos dos negros?» Stacy era blanca y Tracy y yo éramos negros. Ella le explicó que simplemente estábamos de viaje. Entonces el policía le insinuó que, si aceptaba prestarle ciertos favores, quizás nos dejaría marcharnos solo con una advertencia. Mientras Stacy sufría una crisis total, él esperó a que se calmara y en ese momento revisó su identificación. Fue entonces cuando notó que, además de su licencia, ella también le había entregado su credencial militar. Le preguntó si todos nosotros pertenecíamos al ejército y, entre sollozos, Stacy respondió que sí. Luego quiso saber en qué base estábamos destinados. Después de escucharla, le indicó que regresara a su auto. Cuando Stacy volvió y nos contó lo que había pasado, los tres comprendimos al mismo tiempo que lo único que nos había protegido era nuestra condición de militares en una base cercana. Nos abrazamos y lloramos hasta no poder más. Nunca lo denunciamos. Éramos adolescentes y pensábamos que nadie nos creería frente a un oficial de la ley. Después de ese día jamás volvimos a hablar del asunto. Ese recuerdo me persigue desde entonces, con todos los que habría pasado y los escenarios que podrían haber terminado muy distinto. Y ahora, con los años, lo que más me atormenta no es lo que vivimos, sino la posibilidad de que otros no hayan tenido la misma suerte que nosotros al enfrentarse con aquel policía. Una noche volví a casa desde la casa de mis padres, conduciendo por una zona rural en el sur de Alemania. Era tarde y todo estaba bastante tranquilo, hasta que de repente la carretera quedó bloqueada por un tronco caído. Me molestó bastante, porque esa era literalmente la única vía, y para dar la vuelta habría tenido que perder al menos otra hora. Salí del coche para inspeccionar el obstáculo y no vi nada fuera de lo común. En Alemania la vida silvestre en áreas rurales es bastante inofensiva. Lo más que uno suele encontrarse son erizos o ciervos. Así que intenté mover el tronco. No era tan pesado y logré arrastrarlo,
aunque me llevó algo de esfuerzo y tiempo. Cuando por fin despejé el camino, noté que otro coche se había detenido detrás de mí, como esperando que siguiera adelante. No le di importancia y volví a conducir, pero pronto me di cuenta de que el vehículo me seguía. Al principio pensé que era una coincidencia, ya que en una carretera única no tenía otra opción que ir en la misma dirección. Sin embargo, la situación empezó a preocuparme cuando llegué al siguiente pueblo y el coche seguía detrás de mí. Entré en pánico y llamé a la policía, explicando lo que ocurría. Les dije que iba hacia mi casa para que pudieran interceptar al desconocido allí. Ya estaba relativamente cerca, pero sabía que a los agentes les tomaría unos minutos más llegar. Decidí aparcar a unas casas de distancia para no levantar sospechas. Me quedé sentado en el asiento de conductor observando si el coche seguía allí, y en efecto, el desconocido se estacionó justo detrás de mí. En ese momento ya tenía el gas pimienta a la mano, las puertas cerradas por dentro y una ansiedad enorme recorriéndome. De pronto, el hombre salió de su vehículo y se acercó a mi ventanilla. Al principio me saludaba con la mano y señalaba hacia la parte trasera de mi coche. Confundido, bajé el cristal apenas unos centímetros para preguntarle qué ocurría. El hombre me explicó que solo me había estado siguiendo para advertirme. Mientras yo me detenía en el control, un extraño se había metido en mi maletero y probablemente aún seguía allí. Aquello me dejó completamente desconcertado y aterrorizado. Al principio no le creía al hombre que estaba junto a mi ventana, pero me mostró que ya había llamado a la policía antes de hablar conmigo. Eso me dio confianza suficiente para salir del coche. Poco después llegaron los agentes. Abrieron el maletero y arrestaron a un sujeto que había estado escondido allí. Resultó que aquel acosador en realidad decía la verdad y solo intentaba ayudarme. Nunca supe con certeza quién era el hombre del maletero, pero estoy convencido de que sus intenciones no eran buenas. Como mínimo, quería entrar en mi casa. Mi coche no se bloquea de manera automática, y desde ese día jamás vuelvo a conducir con las puertas sin seguro. Lo más aterrador es que en este modelo el maletero está conectado con el interior mediante una pequeña compuerta en el asiento trasero. Si aquel tipo lo hubiera sabido, podría haber trepado hasta el asiento en el que yo estaba. Esto ocurrió el otoño pasado, a principios de octubre. Soy gerente en mi trabajo y esa noche acababa de cerrar las puertas a las 10 de la noche y empezaba con las tareas de cierre cuando recibí una llamada de mi hermano menor. Tiene 17 años y últimamente se ha obsesionado con explorar edificios abandonados y trepar estructuras altas como torres de radio. Sinceramente, su nueva afición me genera mucha ansiedad, aunque a pesar de su imprudencia adolescente, suele tener algo de cabeza para lo que hace. Cuando contesté, me pidió ayuda. Me contó que había estado explorando una casa abandonada y que, justo cuando se disponía a marcharse, su coche no arrancaba porque la batería estaba descargada. Además, estaba solo. Normalmente va con un amigo, pero tiene esa valentía temeraria que le permite lanzarse a aventuras en solitario. No quería llamar a mamá, porque ella pensaba que estaba en casa de un amigo, cuando en realidad estaba a varios kilómetros de distancia, en medio de la nada. Me enfadé por su descuido, pero decidí guardarme el sermón hasta verla en persona. Le pedí que me enviara su ubicación y le dije que saldría de inmediato. Terminé de cerrar hacia las 10:30 de la noche y me puse en camino, conduciendo mucho más rápido de lo habitual. Normalmente no corro, pero la idea de mi hermano atrapado en una carretera perdida me ponía muy nervioso. El trayecto me llevó unos 40 minutos. Al principio iba por una autopista bastante concurrida. Luego me desvié a una carretera más remota y conduje largo rato. A mi alrededor no había más que árboles, campos y de vez en cuando una pequeña iglesia. Finalmente giré a la derecha por un camino de tierra muy estrecho que casi paso de largo. Avanzaba despacio, pues estaba en mal estado y lleno de baches. La línea de árboles a ambos lados era tan densa y oscura que el ambiente se volvió inquietante y me dio una mala sensación. Tras tomar una curva muy cerrada, vi el coche de mi hermano a unos 60 metros por delante. Apenas 3 segundos después de que mis luces iluminaran su vehículo, lo vi lanzarse fuera de su coche en un estado de histeria total. Corrió hacia el mío gritando a todo pulmón que le abriera la puerta. Frené de golpe y él se metió dentro sin darme tiempo a asimilar su angustia. Empezó a gritarme que nos fuéramos de allí, asegurando que había alguien más cerca. De inmediato di la vuelta y salí disparado de ese camino. Nunca había visto a mi hermano en un estado de pánico semejante. Lloraba y estaba teniendo un ataque de ansiedad completo. Conduje a toda velocidad, y recién cuando llegamos de nuevo a la autopista principal empezó a calmarse.
Le pregunté qué había pasado y por qué no me llamó antes, pero comprendí que había estado demasiado asustado para pensarlo. Me contó que unos 20 o 25 minutos después de pedirme ayuda, estaba en su coche escuchando música y distraído, cuando a lo lejos, en medio de la carretera, apareció la silueta de una persona. Al principio creyó que podía ser el dueño de las tierras, dispuesto a echarlo, pero la figura simplemente se quedó quieta en medio del camino, aparentemente mirándolo. Estaba demasiado oscuro para distinguir detalles, salvo que era, sin duda, un ser humano. Según él, la persona permaneció inmóvil durante 3 o 4 minutos, hasta que muy lentamente se desplazó hacia la derecha y se desvaneció entre los árboles y la oscuridad. En ese momento el pánico ya se había apoderado de él. Estaba convencido de que esa figura lo observaba y que su comportamiento era sumamente inquietante. Pasados unos 5 minutos, la persona volvió a aparecer, pero mucho más cerca. Mi hermano entró en un terror absoluto, convencido de que aquel individuo estaba tratando de intimidarlo o incluso de amenazarlo. Me dijo que su cuerpo se paralizó, incapaz de reaccionar, y que solo podía mirar por las ventanillas con un miedo desgarrador. Él dijo que la figura se detuvo en medio de la carretera y luego volvió a retroceder hacia la línea de árboles. Lo hizo 2 veces más, y cada vez se acercaba un par de pasos a su coche. Permaneciendo ocultos entre los árboles, vio mis luces detrás de él, y la certeza de que yo estaba allí le dio el valor suficiente para saltar del coche y escapar. El pobre estaba tan aterrorizado que incluso dejó su teléfono dentro del vehículo. Al día siguiente, alrededor de mediodía, regresamos para arrancar su coche. Mi yo paranoico incluso llevó un arma. Durante el día, la zona parecía menos amenazante. A la izquierda de la carretera se podía ver, entre los árboles, una casa abandonada, y a la derecha, a unos cientos de metros, un camino pequeño que conducía a una torre de radio. Con la luz del día y mi curiosidad, exploré junto a mi hermano. Aparte de la casa, los árboles a lo largo del camino y la torre, no había nada más que campos. No había señales de graneros ni de fincas. Revisé incluso la planta baja de la casa, pensando que quizá un grupo que no había visto la noche anterior estaba jugando con él, pero no había signos de que alguien viviera allí. Lo que me inquietó aún más fue que detrás de la casa, gran parte del terreno estaba cubierto de huesos que parecían vértebras de vaca. Había cientos, cortadas limpiamente, y no había vacas en los campos cercanos. Volví a la carretera y avancé más allá de su coche, hacia el tramo donde él dijo que la figura se había parado. Era un camino de tierra polvoriento, así que busqué huellas o cualquier evidencia de que alguien hubiera estado allí, pero no encontré nada. Después de eso, regresamos al coche, le regañé un poco para que nunca volviera a explorar solo, y nos fuimos. Honestamente, todavía no sé qué vio esa noche. No es el tipo de chico que inventa historias así, y el nivel de angustia que vi en él era demasiado intenso como para fingirlo. Esto ocurrió poco antes de mi 20º cumpleaños, cuando servía en la Marina de los Estados Unidos. Estaba en una escuela naval en Carolina del Sur, cerca de Charleston, pero no en la ciudad misma. No era raro que quienes tenían coche condujeran hasta la ciudad, y casi todos conocían a alguien que tenía vehículo. Yo era amigo de un chico llamado Peter. Éramos cercanos, y él a su vez conocía a un neoyorquino que no me agradaba mucho, a que llamaremos Trevor. Trevor tenía coche, así que los tres pasábamos bastante tiempo juntos. Una noche, después de que los tres suspendimos un examen importante, los convencí de ir a tomar un helado. Elegimos una heladería en el extremo opuesto de Charleston y nos metimos en la camioneta de Trevor. Cuando tuvimos el helado, Peter empezó a darle indicaciones a Trevor para volver. Pero Trevor insistió que conocía un atajo y que debíamos simplemente disfrutar del viaje. No teníamos nada temprano al día siguiente, así que decidimos relajarnos. Probablemente más tarde sería una historia divertida. Sin embargo, Trevor nos perdió. El camino de regreso tomó casi el doble de tiempo de lo normal. Él seguía prometiendo que pronto llegaríamos a la base, pero no habíamos visto ningún edificio en al menos 10 millas, y la carretera estaba tan oscura que empecé a... Miraba hacia la oscuridad delante de nosotros, como si fuera un abismo. Trevor dijo que necesitaba ir al baño, y Peter y yo le dijimos que simplemente se detuviera a un lado de la carretera. La carretera estaba rodeada de bosque, así que había muchas opciones, pero Trevor insistía en alejarse más, por si pasaba algún coche. Giró por un camino de tierra, y Peter y yo nos miramos, conscientes de que estaba cruzando una línea de seguridad. Peter y yo somos del sur, mientras que Trevor creció principalmente en Nueva York.
Sabíamos que algunas personas reaccionan de forma impulsiva. Primero disparan y luego preguntan si por accidente invadieron la propiedad de alguien. Pero Trevor seguía diciendo que solo iba a avanzar un poco más entre los árboles. Yo ya pensaba en cómo podríamos ser atacados solo porque quería un helado. A unos 20 metros dentro del bosque, vimos una gran hoguera que iluminaba mucho más que la luz de la luna. Instantáneamente me puse nervioso, y Peter y yo empezamos a gritarle a Trevor que diera la vuelta. Alrededor de la hoguera y en el camino, vimos figuras acercándose hacia nosotros. Trevor estaba paralizado por el miedo al volante, así que me incliné hacia adelante, puse la camioneta en reversa y le di unos golpes en el hombro. Trevor giró lentamente la cabeza para mirar atrás, pero volvió a congelarse. Yo también miré y vi que las figuras continuaban acercándose por el sendero detrás de nosotros. Para entonces, Peter había sacado una linterna y trataba de deslumbrar a las figuras, mientras gritaba a Trevor que simplemente arrancara, que se moverían. Finalmente, Trevor empezó a retroceder lentamente mientras Peter agitaba la linterna frenéticamente. Me aseguré de que todas las puertas estuvieran cerradas. Subí las ventanas traseras y cerré las ventanas corredizas de atrás. La multitud detrás de nosotros se apartó y regresamos a la carretera sin problemas. El resto del camino lo recorrimos en casi completo silencio, y desde entonces los tres nunca hemos hablado de lo sucedido. Lo único que se dijo durante el trayecto a casa fue cuando Peter nos comentó en voz baja que las personas a nuestro alrededor no tenían rostro. Solo Peter pudo haberlo visto, ya que él era quien iluminaba con la linterna. Trevor estaba concentrado en sacar el coche de allí en reversa, y yo me aseguraba de que el camión estuviera seguro con las ventanas y los seguros. Confiaba en Peter y no creo que mintiera sobre algo así.